todavía trabajamos juntas, Erika. Muchas gracias. ¿Se escucha bien? Bueno, hoy me traje todo. Me vine llena de bártulos porque les quería mostrar las cosas no solo en la pantalla, sino también para que lo vean. Así que, bueno, Cris hizo una breve presentación, pero si no me conocen, mi nombre es Erika Bredes, soy editora, trabajo hace 10 años en el mundo editorial. Estudié edición en la UBA, la carrera la hice ya hace como 13 años. Y bueno, y trabajo de forma independiente con autores, con editoriales. Así que hoy lo que traje, bueno, me estoy adelantando, traje algunos casos de ejemplo para explicarles cómo es un poco el proceso editorial. Y primero, mi idea era hacer como un repaso de cuál es el proceso o cuál se supone si tuviéramos un proceso prolijito y en orden, que sabemos que no es así, pero para entender cuáles son todas las personas involucradas, porque son un montón. No es solamente un autor que imprime el texto y ya está, sino que tenemos... voy a probar este chiche, paren. Tenemos un autor o una autora y el paso hasta el editor puede ser de distintas maneras. Por ejemplo, si es alguien que se quiere autopublicar, se va a acercar a una editorial de autopublicación, o si quiere publicar en una editorial tradicional, puede mandar su manuscrito y va a haber una figura que va a ser el editor o la editora que va a decidir si lo quiere publicar o no lo quiere publicar. También a veces hay agentes literarios. Acá no es tan común, en otros países es más frecuente, pero si no, hay agentes literarios también que son los que actúan un poco de intermediarios entre los autores y los editores. Y también hay casos en los que hay un editor que quiere publicar algo sobre un tema en particular y busca a quién puede ser que escriba esa historia, ya sea ficción o no ficción también. Por ejemplo, un caso muy claro es los manuales del colegio, ¿no? Por ejemplo, donde es un editor o una editora quien va a buscar a los autores y le dice, necesito que me escribas esto, esto y esto. Y en el medio, bueno, puede haber lectores editoriales que son los que dan su opinión y sugieren también algún cambio o si está bueno para publicar según lo que ya publica esa editorial y demás. Y después pasa, por ejemplo, a un corrector, porque el editor tiene una figura más de el trabajo global, digamos, sobre este texto, pero un corrector es el que se va a asegurar de que esté bien escrito, que no tenga errores gramaticales, etc. Si fuera una historia contratada, por ejemplo, del exterior y hay que traducirla, va a entrar primero el traductor y después el corrector. Puede haber especialistas también, por ejemplo, es un libro que trata sobre salud mental, entonces traemos a un especialista, a un psicólogo, psiquiatra, quien sea, que chequee que todo lo que habla este libro esté bien, sea adecuado, no haya errores, por ejemplo. Y después pasamos a lo que es el diseño, la ilustración, después lo imprimimos, va a la librería y llega a los lectores. Ahora, ¿qué pasa? Este proceso no es así de lineal ni de directo, sino que es una cosa más así, ¿no? Porque va, viene, del autor va al editor, las devoluciones, vuelve, por ahí avanza el corrector y el corrector detecta algo y tiene que volver para atrás. O el especialista es el que hace algún comentario, entonces volvemos para atrás, hay idas y vueltas. Lo mismo entre editor y diseñador. Incluso con la imprenta, porque si la imprenta, que después les voy a contar de eso también, si la imprenta detecta que hay algún error, por ejemplo con el color, vuelve a diseño para que corrija. Entonces, no es una cosa lineal ni sencilla, de ninguna manera. Entonces, esto les quería mostrar un ejemplo de cómo es un cronograma, no es una cosa lineal en el sentido de que termino una tarea y empiezo la otra, sino que puedo ir superponiendo tareas, porque, por ejemplo, el texto no hace falta que esté 100% terminado para que ya empecemos a ver cómo va a ser la tapa, cómo va a ser la parte de adentro, que ya empecemos a hablar con producción para ver qué tipo de papel se va a usar, qué tamaño va a tener. Entonces podemos ir adelantando etapas y ganar tiempo, que es un bien tan preciado en esta industria. Voy a resumir un poco
que hace un editor, ¿no? Que tenemos distintos tipos de perfiles. Nosotros en español tenemos una sola forma de hablar del editor, tenemos solo la palabra editor, pero en inglés se diferencia el editor del publisher, porque el publisher es el que elige qué se va a publicar, es el que tiene la mirada más comercial, esto sí, esto no, eh, esto me gusta, encarguemos esto, tal cosa, mientras que el editor es el que trabaja en el texto, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de una editorial tradicional, el rol del editor va a ser como de coordinar todas estas actividades, o sea, elegir quiénes van a ser todas estas personas involucradas que mostré acá, que aparte muchas hoy en día son freelancers como yo. Yo todo mi trabajo de corrección y edición lo hago freelance. Hoy en día son muy pocos los que hay dentro de la editorial trabajando fijo. Lo mismo algunas partes del diseño. Siempre obviamente hay un equipo fijo interno, pero muchas de las partes del trabajo se tercerizan. Entonces, el editor es como el que elige, digamos, ¿no? A ese equipo, quién va a formar parte de qué. Por ejemplo, si ya esta persona tiene cierto perfil, le voy a dar textos de ese perfil. No es lo mismo una traductora que se especialice en poesía que una que se especialice en terror. Entonces, voy a elegir a la persona más adecuada en lo posible, ¿no? Eh, para cada proyecto. Entonces, ahora sí, les traje algunos ejemplos. Todos estos son libros en los que yo trabajé. Los 4 son de formato autopublicación, o sea, no tuvimos una editorial detrás, sino que hicimos todo nosotros en equipo con otra gente, porque eso sí para mí es muy importante, que siempre hacer equipo con profesionales. Entonces, el diseñador lo hace la diseñadora, la ilustradora hace las ilustraciones, etcétera. Yo no me voy a poner a hacer cosas que no sé hacer. Entonces, la primera parte es el texto, ¿no? Porque recibimos distintos momentos o distintas instancias de un texto. Puede estar súper avanzado y terminado terminado de escribir y solo hay que pulir un poco, o como fue el caso de Diarios de Delfina Piñatielo, creo que traje otro acá, si quieren ir pasándolo para mirarlo, donde Delphi tenía varios escritos, tenía, bueno, y no sé si se llega a leer, pero son como los títulos tentativos, y no estaba terminado, no sabía cómo, de qué forma, o sea, justamente cómo darle forma de libro. Ella tenía textos que había escrito. Delphi, por si no la conocen, es nadadora olímpica, y este libro es un poco una autobiografía de su paso por, bueno, la competición olímpica y también lo que pasó a nivel personal, ¿no? De salud mental, ataques de pánico, etc. Entonces, ahí mi trabajo como editora, más allá de corregir los libros, fue encontrar qué más podíamos sumar a este libro. Entonces fue, por ejemplo, verme un montón de entrevistas de ella para saber, para detectar, bueno, esta pregunta te la hacen un montón y pones cara de que ya estás hinchada de los quirotos de que te hagan esta pregunta. Bueno, ¿qué querías responder? ¿Qué preguntas no te hacían y te hubiera gustado responder? ¿Qué querías contar? O leer fragmentos y decir, bueno, acá nombraste una cosita que por ahí era una palabra y decirle, ¿me puedes contar un poco más de esto? Nombraste a una persona con la que te peleaste por tal cosa. ¿Puedes contarme un poquitito más? ¿Te animas? También esto, obviamente, al reflejar parte de la vida personal, era hasta donde ella quisiera contar, ¿no? Eh, y hubo fragmentos, por ejemplo, en el que se agregó una parte muy grande al principio y otros en los que borramos cosas porque cuando estábamos llegando hacia el final del proceso, ciertos fragmentos decidió que eran demasiado personales, que no los quería incluir y los sacó y se los guardó porque, bueno, hay algunas partes en las que relata, por ejemplo, un ataque de pánico. Entonces, eh, bueno, desde ya que eran cosas más personales. Entonces ahí el trabajo era encontrarle la forma a este libro, esto que quería contar, que todo siguiera como un hilo conductor en el orden, aunque el orden quedó bastante como lo trajo ella, pero bueno, encontrar si esto va al principio, esto va al final, y este tipo de cosas. Y además, algo que me gustó mucho es que
en el medio no es todo no ficción, sino que en el medio intercaló un cuento como una especie de mitología sobre un supuesto hijo de Poseidón no conocido, que es un niño que se transforma en delfín. Entonces me encantó que también encontró a través de la ficción la forma de contar ciertas cosas que le habían pasado a ella. Entonces ahí sí, por ahí podemos jugar un poquito más con ese cuento y bueno, y encontrar de qué manera contar ciertas cosas y demás. ¿Puedo agregar algo? Sí. A mí me gustaría destacar ese libro que ganó de todo. Es un libro autopublicado y es un libro del cual tiene que hacerse cargo absolutamente. Y no tiene nada que envidiarle a un resultado final en Perú. Porque a veces hay miedo a trabajar, ¿no? Utilizar ingredientes, ¿no? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Fíjense que ese libro, además del texto, del cuento y las diversas tipografías, tiene ilustraciones, tiene fotos de la propia Delphi. Y la verdad es que esa es una de las cosas que me gusta en el mundo de la edición. Esta mujer que está pasando aquí es una editorial, sí. Bueno, gracias. Sí, después voy a hablar un poquito de la parte del diseño, si quieres acercarle de la parte del diseño, después voy a hablar también. Un editor sería como un director técnico que organiza todo eso. Algo así, sí, algo así, tal cual. Sí, y en las editoriales chicas es el director técnico, es el presidente del club, es el jugador de fútbol, Sí. es el batero. Sí, eso también lo iba a mencionar después, sí. Sí, porque en un equipo grande seguramente hay alguien para editar, alguien para corregir, alguien para hacer el marketing y alguien para hacer los números. En una editorial chiquita vos sos todo eso y a veces también sos el fletero, porque bueno, es así. Bien, el segundo caso que traje de ejemplo es A Tiempo. Ahí les paso. A Juliano, el autor, lo conocí a través de Delphi porque él trabaja en Fundación River y bueno, se conocieron por una acción conjunta que hicieron en River y Delphi le dio su libro, él lo leyó, le encantó, le gustó cómo estaba hecho y me contactó y me dijo, me encanta, quiero hacer yo mi libro. Julia es una persona fantástica, se dedica a traerle a las personas que menos tienen una segunda oportunidad, sobre todo a chicos que viven en entornos de mucha pobreza, a través del deporte. Hace miles de cosas, es una persona que no entiendo cómo tiene más o menos mi edad y tuvo 15 vidas más o menos. Y él ya había hecho en la pandemia un libro, yo todavía no lo conocía en ese momento, para recaudar fondos donde contaba estas situaciones de asociaciones civiles que ayudan a través del deporte, y ya lo había hecho para recaudar fondos para un comedor comunitario. Y en este caso, esto fue el año pasado, si no me equivoco, sí, el año pasado, quería volver a hacer otro libro, en este caso para recaudar fondos, o sea, el 100% de lo que se vende, él puso de su bolsillo todos los costos y el 100% de la venta de esto va para la casa deportiva que fundó él, porque como si tuviera poco que hacer, fundó un hogar para niños deportivo, ¿no? Bueno, y en este caso, los textos, la verdad es que estaban bastante terminados, pero por ahí muchos habían sido originados de posteos que él había hecho en Instagram. Entonces, por ahí el trabajo estaba en sacar como esos textos que decían cosas como, no sé, gracias si leíste hasta acá, ¿no? O frases que se repetían mucho, porque obviamente en Instagram no todo el mundo lee todo, ni tampoco lo lee de corrido, pero acá leído en un libro se sentía raro, era como, esta frase la repetís todo el tiempo en todos los capítulos, entonces la sacamos, la dejamos solo en algún momento particular. También, como él es de Rosario, incluimos un montón de referencias para que cualquiera pudiera entender cuando nombraba, por ejemplo, Villa La Lata, que quienes por ahí no conocemos Rosario no sabemos que queda en Rosario, entonces explicar. O viceversa, cuando hablaba de Barrio 31, aclarar que es el de Retiro en Buenos Aires, porque no necesariamente toda la gente de Rosario tenía que identificar todos los nombres de lo de Buenos Aires. Entonces hicimos un poco ese trabajo de reconstrucción. También había referencias al primer libro, entonces le expliqué que no todo el mundo por ahí leyó el primer libro, entonces de qué manera insertar estas referencias para generar intriga en el que no lo leyó, pero que tampoco sea un embole para el que ya leyó el primero. Entonces, bueno, ¿de qué manera esto?
meter como los comentarios de, como ya conté en el anterior libro, tal cosa, ¿no? Y dejar como una pista para que tengas ganas de ir a buscarlo si no lo leíste, pero si lo leíste que fuera un recordatorio amistoso y no otra vez contar lo mismo. Y la verdad, bueno, el texto con Julie fue detalles, estaba impecable, estuvo buenísimo. Y bueno, eso. Después 0 miligramos, que lo tengo acá, después lo vamos a sortear, aviso. Tiene stickercitos. 0 miligramos, les dejo por acá. De Santi Talledo y Diego Vago. En este caso fue un libro que fue distinto en la manera de encararlo. De hecho, tuve que firmar un acuerdo de confidencialidad porque para trabajarlo los chicos me pasaron los guiones de una serie que están haciendo, entonces yo había firmado con mi vida más o menos que no iba a compartir todo lo que me estaban pasando. Y en este caso, primero surgió el guión de la serie y después decidieron que antes de que salga la serie querían hacer un libro. Entonces, si bien las bases estaban, no estaba todo el texto desde ya desarrollado, porque no es lo mismo en un guión poner que Chris se sentó en la silla que en un libro, que si solo me decís Chris se sentó en la silla, digo, que mole, ¿no? Necesito como un poco más. ¿Dónde? ¿Dónde está? Contame algo más. Entonces, en este caso fue trabajar esto sobre una base que más o menos ya estaba fija, o sea, no podíamos modificar mucho la historia porque ya estaba contada en ese guión. Y ver que se enriqueciera a su vez para una novela, que se enriqueció tanto que terminó siendo las casi 600 páginas que ven ahí. Y bueno, acá el trabajo que hicimos fue por ahí un poco de chequear que no hubiera incongruencias, porque por ahí algunos personajes, a medida que escribían la novela, decidían que le querían cambiar el nombre, entonces chequear que no se nos escaparan los cambios de nombre. Algunas cuestiones de que habían errores de, no sé, la edad de una persona no coincidía con lo que tenía que ser, entonces ir corrigiendo esos detalles. Y después terminó resultando en que con lo que hicimos en la novela, algunas cosas terminaron cambiando en el guión. O sea, decidieron hacer como esa retroalimentación de, bueno, nos gustó tanto esto y creció tanto, porque lógicamente una novela tiene mucho más detrás, ¿no? De cada personaje y de explicaciones y cosas, que cambiaron algunos detalles para lo que va a ser el guión de la serie. Y en este lo que había traído de ejemplo, más allá de los nombres y demás, es esto de que tenía que chequear el tema de la tecnología disponible, porque la mitad del libro sucede en el presente y la mitad del libro sucede cuando Tomás tiene 17 años, o sea, en el 2011. Entonces hubo un trabajo de chequear la tecnología que se nombraba, ¿no? Entonces por ahí había escenas en las que él como que recibía una notificación en el celular y yo le decía, no sé si recibí una, o sea, existía esa tecnología, no es que no estaba disponible, pero no todo el mundo tenía en su celular la notificación de Facebook. En ese momento era Facebook. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos? ¿Hacemos que lo vea en la compu? ¿Sacamos directamente la referencia porque no era tan importante? Hubo como un trabajo de ese tipo de detalles sobre la temporalidad que no teníamos que perder de vista que era realista que estuviera pasando, ¿no? Y después ahí tengo una foto, porque yo soy muy analógica también, así que la mitad de las cosas las hago en un cuaderno porque me encanta. Artesanal, que no lo tengo acá porque acaba de salir de imprenta y está en Rosario, así que ojalá pronto me llegue. En este caso, son una serie de poemas que escribe el autor como resultado de un proceso como de autoconocimiento, ¿no? Es también muy personal como el de Delphi. Y entonces, en este sí, no tenía todavía el orden definido. Entonces, lo que hicimos fue como un brainstorming de cada uno de los poemas, qué palabras nos traía, ¿no? A la mente, qué me estás queriendo contar con esto. Entonces, elegimos cuál era el orden, entre comillas, lógico de los primeros momentos de ese camino de él de autoconocimiento, de empezar con el miedo, con el no querer, con la resistencia,
de a poco ir entrando en ese autoconocimiento y como esa pelea con uno mismo y llegando hacia el final a los momentos de aceptación de distintas cosas, ¿no? Cosas que le habían pasado o cosas que había entendido sobre sí mismo y sobre su entorno. Entonces el trabajo fue ese, encontrar de qué manera se podía sentir como que había un inicio, un desarrollo y un final, pese a que no es una novela y de todas formas pueden leerlo por separado y en el orden que quieran, pero si lo leen de corrido, hay una cierta narrativa de la vivencia del autor, ¿no? Y después vamos al diseño, la parte divertida. Esta es una foto de la primera vez que nos juntamos en persona con Delphi, que habíamos llevado una pila gigante de libros con la diseñadora. Como les decía antes, el diseño no necesariamente lo vemos al final. Es una cosa medio intuitiva. A veces necesitamos esperar a que esté terminado porque hay cosas que si se modifican pueden cambiar a la estética. Por ejemplo, no sé, por decir algo, si hay un personaje inventado y ese personaje de pronto era morocho y después es pelirrojo, bueno, para dibujarlo necesito saber si es morocho o si es pelirrojo. Pero hay otras cosas que no necesitamos que el libro esté terminado. Entonces a mí me gusta tener la reunión con la diseñadora y con el autor o con la autora más o menos temprano en el proceso para empezar a ver qué es lo que le gusta, ¿no? Entonces, hay unas primeras reuniones donde la diseñadora ahí es la que tiene el mando, ella hace su lista de preguntas maravillosas para entender al autor o a la autora, para entender qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que le parece importante, dónde le parece que tiene que estar el punto, qué tono le quiere dar un tono más serio, le quiere dar un tono más relajado, le quiere dar un tono más infantil, todas esas preguntas que hacen a que decidamos cómo va a ser la tapa y cómo va a ser el interior del libro también. Y me voy a adelantar y después voy a retroceder porque en conjunto se toman decisiones de producción que son importantes según cómo se lee ese libro también. Entonces, el formato, el tamaño, depende para qué lo vas a usar. Por ejemplo, justo la semana pasada tuve una reunión con una autora que estamos haciendo un libro de yoga. Entonces, ella lo quería hacer chiquito y le expliqué, si vos querés que lo están leyendo mientras están haciendo la clase de yoga, que sea más grande, que se pueda apoyar, porque si es una cosita así chiquitita, para leer en el subte está bárbaro, pero no me dan las cuentas para cómo estoy sosteniendo el libro, haciendo la pierna para acá, no puedo. Entonces, esas cosas son importantes tenerlas en cuenta de arranque, porque van a definir, por ejemplo, cuántas páginas tiene el libro. No es lo mismo si el libro es así que si es así. Entonces, el formato, el gramaje de las hojas, eso, por ejemplo, fue lo que nos pasó con el de Delphi. Ella sabía que quería que no fuera brilloso, no quería que fuera como un libro infantil de esos que son brillantes, quería que fuera mate, y eso implicaba usar el tipo de hoja que llamamos obra, o sea, el común de los libros, pero más grueso. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que recomiendo, mi recomendación número 1 es ir y preguntarle a la imprenta, hola, quiero hacer esto, ¿qué me recomendás? Porque no hay nadie mejor que los que están imprimiendo los libros para decirte cuál es la mejor manera de imprimir el libro. Entonces ahí le preguntamos a ellos, mirá, va a tener ilustraciones, de hecho, si ya lo estuvieron viendo, incluso hay páginas totalmente en negro, entonces era importante saber que, por ejemplo, del otro lado no traspasara la tinta, que no manchara el texto. Bueno, entonces ellos nos hicieron la recomendación de qué tipo de papel usar, qué gramaje usar, y nos dieron la tranquilidad de que iba a salir bien. Y de hecho, ahora les voy a mostrar, tengo muestras de impresión para quedarnos tranquilos. Bueno, también si va a ser mate, si va a ser blanco, si va a ser ahuesado, si va a estar pegado, si va a estar cosido, etcétera, etcétera. Les voy a compartir eso mientras tomo un poquito de agua. Ahí les dejo la tapa y algunas páginas. Bueno, entonces, como están pasando por ahí, esas son las pruebas de impresión. Es lo que se conoce como un pliego. Entonces probamos que el negro no transparentara para el otro lado. Entonces, bueno, eso fue con el de Delphi. Después con el de A Tiempo, por ejemplo, probamos distintos
conceptos de tapa, donde primero la tipografía era como mucho más fuerte y dura, después probamos esto que nos gustó mucho, pero la versión final decidimos combinar estas dos cosas porque al autor lo que le gustaba era la foto, y le gustó esto que hace referencia a una cancha de fútbol, por ahí no se puede ver muy bien, pero en el libro lo pueden ver, y este concepto de tablita como de cancha de fútbol quedó en la contratapa y en partes internas del libro. O sea, también eso, muchas veces lo que se descarta no es que no se usa para nada, sino que elegimos usarlo en otro lado. En el caso de 0 miligramos, si bien la tapa ya vino, los chicos ya nos entregaron la tapa hecha por su equipo de diseño, sí teníamos que definir cómo iba a ser el libro por dentro. Entonces, por ejemplo, probamos distintas maneras en las que podíamos marcar si se refería a la parte A, que era tomás a los 30, o a la parte B, que es dando vuelta el libro, tomás a los 17. Entonces probamos distintas cosas, poniendo como una franjita acá, no nos gustó, poniéndolo abajo, tampoco nos convenció, y terminó quedando como lo ven en el libro ahí, que es que a un costadito dice 17 o dice 30. También, como ven acá, los distintos tipos de espaciado que se deja alrededor, qué tipo de letra usás, dónde va el número de página, cosas que uno por ahí no se imagina, pero son debates de dónde va el número de página, va abajo, va a un costado, va arriba. En este caso también nos pasó, ¿se escucha o? Ah, en este caso también nos pasó que el libro estaba quedando muy largo y una decisión que habíamos tomado al comienzo era que, eh, que cada vez que terminaba un capítulo había una página en blanco antes de empezar al siguiente. Bueno, cerca del final decidimos sacar eso y nos ahorramos casi 100 páginas solo por sacar páginas en blanco entre capítulo y capítulo. Entonces, ese tipo de decisiones también son importantes, no solo por el costo en sí del costo de impresión, sino porque iba a quedar un libro larguísimo, como de 800 páginas, y no era la idea del libro. Y después en este caso, en el de Artesanar, que bueno, lamentablemente todavía no lo tengo en la mano, trabajamos con una ilustradora y fue la ilustradora la que hizo todo el concepto, donde le preguntó al autor qué era lo que quería transmitir. Fue la idea que se mantuvo como principal, fue el tema del bambú, por la fortaleza y la flexibilidad que tiene el bambú. Entonces hubo todo un trabajo de investigación de, bueno, ir explorando distintos estilos artísticos. Y esto que les decía de pedir referencias. Bueno, ¿qué tipo de libros te gustan? ¿O qué tipo de libros no te gustan? Entonces aparecieron ejemplos de libros de poesía con imágenes muy sencillas y ahí replicamos el estilo, que ahora lo van a ver un poco más grande. Y después de todo eso vienen las revisiones finales, ¿no? Una vez que ya está, ya tenemos el texto, ya tenemos el diseño, ya está todo. En las revisiones finales siempre detectamos errores de último momento, porque siempre hay algún error de último momento. Hola, sí, me pareció que no se escuchó. Siempre detectamos errores de último momento. En este caso, este es el de Delphi. Hubo frases que, como les decía, cosas que decidió al final quitar. Entonces, bueno, quitamos algunas frases o teníamos que achicar. A veces pasa que por ahí en una página queda una página en blanco con una línea sola. Y eso no es algo que quede lindo desde la legibilidad. Entonces, bueno, a veces toca acortar un poco alguna frase para que esa línea suba a la página anterior. Después en el de A Tiempo, por ejemplo, estábamos probando, Marga es la diseñadora que le queremos, estaba probando qué tipo de cositas íbamos a poner, porque este, por ejemplo, tiene un par de páginas a color para las fotos de los chicos. Y acá estábamos probando cómo poníamos la flechita, el nombre, qué sé yo. Acá nos gustó el concepto, pero esta flecha iba hacia la nada. Entonces dijimos, bueno, que esté, pero que la señale ella, ya que está el nombre. Después en el de 0 miligramos, por ejemplo, hay un par de imágenes que son como manuscritos y el contrato que él escribe y demás. Esto, por ejemplo, fue un cuadrado amarillo hasta casi el final de la maqueta, porque todavía no lo tenían terminado, porque mandaron a hacer el sello
para poder, o sea, todo esto fue manuscrito en serio y ellos querían poner un sello realista, entonces mandaron a hacer un sello para poder poner la firma falsa y todo eso. Entonces, por ejemplo, hasta que no tuvimos esto, nosotras veíamos un cuadrado amarillo que decía poner acá el contrato. Eh, o después decisiones como, por ejemplo, cuando hay una imagen, a nosotras nos gusta no poner número de página, ¿no? Entonces, acá había un número de página, dijimos, cuando tengamos la imagen, acá vuela el número de página. Y en artesanar, por ejemplo, acá esto que fue todo ilustrado a mano, estos habían sido los bocetos iniciales, al autor le gustó la idea, pero pidió que hubiera menos manchitas, un poco más finas, como que fuimos retocando ciertas cosas de la ilustración. En este caso, que también es de artesanar, acá habíamos probado algo de un destello, porque hablaba de la luz, no nos gustó, este destello, este círculo, lo probamos en 25 formas distintas, con estrellita, con cosita, pico, cosas, no nos gustaba nada, hasta que al final dijimos, bueno, a ver, ¿qué pasa si lo probamos solo el texto en blanco? Y eso fue lo que nos gustó, lo que quedó más lindo, lo que nos daba como más coherencia a cómo venía siendo todo, pero bueno, este destello parece una pavada y literalmente nos tuvo una semana diciendo le ponemos piquito, le ponemos estrellita, le ponemos cosito, estuvimos, 1000 intentos tuvimos. Bueno, y después viene todo esto, ¿no? Que decíamos que en una editorial por ahí hay muchas personas para tomar estas decisiones, en una autopublicación o en una editorial chiquita, por ahí sos vos tomando todas estas decisiones, que es todo lo que viene después, ¿no? Ver cuál va a ser el precio de venta según cuáles fueron los costos, cuál es tu competencia, si querés que sea un libro barato, si querés que sea un libro que parezca exclusivo, cómo lo vas a vender, cómo lo vas a distribuir. El tema de los porcentajes son una locura, mucha gente no lo sabe, no es una cosa fácil. Bueno, todas las cuestiones después de marketing, prensa, comunicación, los eventos, todas esas cuestiones que vienen después, ¿no? Entonces puse un par de fotitos de algunas cosas que hemos hecho, eh, que bueno, que a pesar de que es difícil y por acá en el público hay algunas autoras autopublicadas, lo saben muy bien, pero se pueden hacer cosas muy lindas, por suerte hoy en día. Esto, bueno, es un ejemplo del libro de Delphi que lo teníamos con una librería amiga que se llama Colabo. Obviamente Delphi tenía un perfil público que le permitió hacer un montón de prensa en medios que por ahí a uno le cuesta un poco más llegar, pero bueno, eso fue lo bueno de su caso. Entonces fue un montón de programas, de radio, de tele, a hablar del libro. Nos invitaron a la Feria del Libro de Chaco, eso fue fue genial. Después vinimos también a la feria de acá. Y en el caso de Juliano, por ejemplo, que sus presentaciones de libro eran 2 o 3 horas que incluía performance con artistas, todos amigos de él que se copaban a hacer bailes y tocar música y que el charango y no sé qué, y la lectura del libro, la verdad fue todo un espectáculo más que una presentación del libro, que estuvo hermoso. También estuvimos en la Feria Infantil y Juvenil del año pasado, haciendo una actividad con chicos para concientizar sobre, bueno, distintas realidades, ¿no? Que viven otros chicos. Y bueno, con 0 miligramos, que también hicimos ahí la presentación, la lectura del libro y demás. Eh, Así que eso fue todo. Creo que les mostré todo lo que traje. Gracias. No sé qué hora es. Ah, estamos bien, estamos re bien. Si tienen preguntas, si quieren que les cuente algo más. Ahí. ¿Se pueden hablar de precios? ¿En qué sentido? ¿Cuánto sale todo? Más o menos, por ejemplo. No porque no hay como una tabla de precios fijas, no porque no tenga ganas, sino porque no hay una tabla de precios fija. Cada libro, imagínate que es un mundo en sí mismo y se presupuesta según, no es lo mismo si me venís con una idea o si me venís con un manuscrito ya hecho. Entonces, cada libro tiene su presupuesto, al menos nosotros trabajamos así. Hola, Hola. buenas tardes. Mencionabas al principio casos en los que tuviste que vos involucrarte mucho sobre quién era esta persona, cuáles son sus intereses, como para poder plasmar bien su intención en todo el proceso editorial. Entiendo que trabajando independiente elegís
realmente qué historias querés colaborar vos, pero te pasó así de casos que decís, ¿dónde me metí? O Sí. mejor esto no. Y una segunda pregunta, que me la olvidé. Bueno, lo dejo con esa. Dale, voy respondiendo esta. Sí, obvio, trabajar freelance implica que me contacte gente que no siempre hace cosas que me encantan. Por suerte, por ahí la mayoría me encuentran porque, no sé, porque me vieron mi perfil, entonces, en redes sociales o mi web, entonces quizás eso ya hace una especie de filtro de que la gente que llega es bastante similar a lo que ya vengo trabajando. Sí me ha pasado gente que no tenía ni idea quién era yo, de hecho el caso que voy a poner de ejemplo, no sé cómo llegó a mí, era una señora grande que quería contar sobre su proceso como de éxito personal y qué sé yo. Y yo le hice algunas devoluciones marcándole ciertos comentarios que le recomendaba, porque aparte yo no impongo nada, es una recomendación sobre cosas que ella los ponía como chistes y a mí me parecían muy poco graciosas y de hecho hasta preocupantes porque eran situaciones como de, diría directamente, abuso hogareño. Entonces yo le decía, mira, esto que estás contando como chiste no es gracioso. ¿Estás bien? No es gracioso que te esté pasando esto. Y ella no entendía que yo se lo estaba queriendo decir porque si su intención era llegar a un público amplio o llegar por ahí a gente más joven, ese mensaje no estaba bueno. Entonces le di ejemplos de cómo podía decir, quería ser graciosa, quería como tener un tono más así, perfecto, le dice una lista de 5 chistes que no tenían ningún tipo de violencia. Y ella no se enojó, no le gustó, decidió que no quería trabajar más conmigo. Para mí fue un alivio porque fue muy difícil llevar ese trabajo adelante, porque bueno, ideológicamente no estábamos en el mismo lado y tampoco a ella le iba a servir. O sea, si ella quería un tipo de trabajo, evidentemente yo no era la persona adecuada para ese trabajo. Eh, Siempre le hablé con el mayor de los respetos y le intentaba hacer entender eso de que para llegar a mayor público quizás le convenía como ampliar un poquito el abanico, pero bueno, no hubo caso, no hubo quórum, terminamos en términos cordialmente correctos y decidimos no avanzar en el trabajo. Pero sí, pasa. Hola. Primero, es increíble todo. Ay, me encantó, es increíble todo lo que haces. Gracias. Y si bien dijiste que no se podía hablar de precios, sí me gustaría capaz entender cómo es el proceso de su contratación cuando un doctor o una doctora se acerca a vos, si hay un costo fijo y después decide no seguir, bueno, siguen, después las ventas, eso va a un porcentaje, ¿no? Sí, me parece re interesante y de hecho creo que cada uno lo maneja como quiere. De hecho, me han llegado autoras que me comparten cómo le presupuestaron en otro lado y en otros lados tienen como tarifarios medio fijos. A mí no me gusta hacer eso porque no sé qué tipo de trabajo voy a tener que hacer. Entonces, la parte que, entre comillas, es más sencilla es todo lo que es la corrección en la edición porque lo basamos en la extensión, cuántas palabras tiene. Ahora, no, otra vez, no es un tarifario fijo porque no es lo mismo. eh, sea largo o sea corto, no es lo mismo. Si es algo que ya está tan bien escrito que apenas lo vas a tener que corregir, que si es algo que vas a tener que reescribir por completo. Entonces, no es desde ya el mismo trabajo, va a tomar más horas de trabajo. O no es lo mismo cuando solo quieren una corrección ortotipográfica de que esté bien escrito y ya, o si me dicen, no, quiero ver si este personaje se entiende que quiso esto, lo otro, es otro nivel de profundidad. Entonces, a mí me gusta presupuestar por partes. Yo a nadie le paso un presupuesto por todo. Y si en el medio quieren ir por otro lado, que vayan por otro lado. O sea, no lo veo como algo malo. Prefiero que estén cómodos en todo el proceso. La realidad es que, por lo general, cuando empezamos un proceso, lo solemos terminar porque les gusta el equipo que armamos y demás. Entonces eso, yo por un lado arranco presupuestando la primera parte de edición, de corrección, también para que entiendan un poco de la paciencia, porque en este rubro hay que tener mucha paciencia, los procesos son muy largos. Entonces les digo, espera, trabajemos en el texto y después presupuestamos
la ilustración, la tapa, la impresión, lo que vos quieras. Obviamente algunos necesitan saber un aproximado para saber a qué gastos se enfrentan y es entendible. Y entonces pedimos presupuestos aproximados antes para que tengan una idea, pero eso lo vamos presupuestando como por etapas. Y también porque algunos, sobre todo si es autopublicación y se pagan todo de su bolsillo, necesitan por ahí también el alivio de ir pagando por partes y no un montón de dinero todos juntos. Y bueno, y esto porque en el camino no sabemos cómo va a avanzar. Si lo queremos llenar de ilustraciones, no es lo mismo que si solamente hacemos una tapa donde predomina, por ejemplo, la tipografía. No necesitamos un ilustrador. Entonces, bueno, según lo que se necesite en el camino, vamos presupuestando. Espero haber más o menos respondido ahí el... Aparte, otra cosa, estamos hablando mucho, vos estás hablando mucho de autopublicación, que es cierto, pero hay gente que ofrece un manuscrito para dejarlo lindo y bueno y todo, para presentar a la editorial. Ya sabe que no quiere autopublicar, pero esa es otra cosa para ver, la importancia de tener un buen manuscrito para presentar a una editorial, porque es la diferencia a veces entre placer o placer. Porque cuando está de prolijo, con faltas, que me voy repasando, el que está en la editorial a veces entonces, ¿qué es esto? Como me sale sangre de los ojos, claro. Sí, eso es verdad. O sea, los trabajos no son solo trabajos que hago para autopublicar, sino como dice Cris, gente que quiere presentarse o a una editorial o a un concurso y quiere pulir su trabajo u otros tipos de trabajos. Por ejemplo, hay una artista de Córdoba que cada tanto me escribe porque hace una exposición con sus obras y ella, sus textos puestos en la pared y de la revistita, me pide que le corrija todo, por ejemplo. Entonces ahí no hay una cuestión de costos ni nada, es solamente quiero que los textos que voy a poner estén bien, me encanta, me parece bárbaro, ojalá en todos lados aplicaran eh, esa regla. Así que sí, no siempre es un texto que va a ser para autopublicarse y demás. Hola. Bueno, gracias por toda tu experiencia que nos estuviste contando. Y igual, ¿qué tan rentable es hoy en día ser editor en Argentina? Porque el otro día estaba acá en la feria y un editor me la bajó mucho porque yo soy diseñadora gráfica, pero quiero estudiar edición aparte. Y el editor este agarró, se dio cuenta y me dijo, no estudies edición. Mira, toda la carrera me dijeron lo mismo. A ver, es verdad, toda la carrera me dijeron que no se podía vivir de esto, que es una porquería. Es difícil, sí, es difícil, es una industria muy complicada. La cultura, cuando uno tiene que recortar gastos, es de lo primero que recorta, porque si tenés que comer o comprar un libro, comés. Entonces, es una industria complicada, sí. Para mí la clave está en encontrar el huequito. Como decíamos, mucho de este trabajo es tercerizado, es freelance, así que como freelance creo que tenés muchas más chances de trabajar que si buscas un trabajo fijo, porque es verdad que hay muchos menos puestos fijos. Eh, y para mí la clave siempre estuvo en, a mí lo que más me funciona es el boca en boca, o sea, hacer un trabajo que está buenísimo, que le guste a la gente y después esa gente inevitablemente te va a recomendar. Y a mí te diría que la mayor parte de los trabajos que me llegan son por recomendaciones de trabajos que ya hice. Yo no es que pongo publicidad ni nada. Me llegan realmente porque me dicen, fulanito me pasó tu contacto porque hizo tal cosa con vos y está recontento. Que creo que no hay mejor recomendación que esa. Entonces, yo estoy del otro lado opuesto. No es fácil porque vivimos en Argentina y todo eso, pero para mí espacio hay. La feria todos los años vemos editoriales nuevas, ellos, bueno, Chris justo lo dijo, creo que fue ayer esto, ¿no? Cada vez hay más espacio para lo independiente, para lo de nicho, me parece que ahí es donde hay una gran oportunidad. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla, me encantó. Quería preguntarte si te perjudicaba y en qué medida el tema de la lectura digital, la publicación digital. A mí personalmente no, en el sentido de que mi trabajo lo tengo que hacer igual, salga en la plataforma que salga.
No, o sea, no directamente, sí, seguramente se trabajan de formas distintas. He trabajado con libros que solo fueron ebook. Mi trabajo es el mismo. El del diseñador puede ser ligeramente distinto en el sentido de que ya no haces una contratapa de pronto, pero sí tenés que hacer una tapa como mucho más llamativa tal vez, o te tenés que centrar en otras cosas, pero al menos en mi parte del trabajo no me cambia mucho que sea digital o un libro impreso, porque el contenido del texto igual hay que trabajarlo.